Bienvenidas y bienvenidos a Más Conciencia, un espacio basado en ciencia para hacer conciencia. Un podcast para reflexionar qué consumimos, por qué lo consumimos, cómo se produce y qué impacto tiene. Hola, oigan, ¿ya tienen idea de lo que se va a tratar el capítulo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, este capítulo no se trata de la flor de cempasúchil, sino que vamos a hablar de las tradiciones mexicanas y de los festejos que tenemos pues alrededor del Día de Muertos, y creo que no solo aplica ese día, sino también en otros festejos como el 16 de septiembre, la Navidad. Vamos a relacionarlo como qué consumimos, cómo lo consumimos, ¿Qué hacemos con lo que consumimos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde viene lo que consumimos? Sí, o sea, cómo aprovechar lo que generamos, a lo mejor ese desperdicio que generamos, o qué hacer con ello, o a lo mejor de que algunos tips de que, pues, igual en vez de hacer algo tan simple y que creo que ya se usa bastante, es de que ya no platos desechables, mejor hay que cambiarlos por, pues, por los platos normales, pues, de los que tengamos en nuestra vajilla, para de este modo evitar pues todo ese desperdicio, porque las cosas que son de un solo uso generan bastante contaminación. Aparte también abordar las tradiciones desde su importancia como la identidad que nos brindan y la importancia cultural que tienen, y no simplemente como el consumo. O sea, por ejemplo, a lo mejor Día de Muertos, no a lo mejor, es un hecho que el Día de Muertos conserva muchísimo más su esencia. Sin embargo, si nos vamos a festividades como la Navidad, se ha vuelto un festejo 100% de consumo, o sea, de hacer regalos, que bueno, o sea, entiendo como que sí se trata de eso, pero nos lo han vendido como que hay que comprar cosas y regalarlas, cuando en realidad la esencia es mucho más pues es que era más profunda. como, era más como de unión, de pasar tiempo con las personas que quieres. No sé, siento que el objetivo iba hacia otra parte. Y esto me hace pensar ahorita como si el Día de Muertos justo no se ha podido convertir en eso, porque, o sea, ¿qué le vas a comprar a alguien que ya se murió? Sí, sí, sí. O sea, sí. No, al contrario, tratas de usar las cosas que esta persona tenía, lo que le gustaba. Muchos altares se pone la ropa de las personas que ya fallecieron o así. Sí. Y sí se consumen cosas, obviamente, pero es como una tradición viva, o sea, es algo como que conserva su esencia. Que conserva su esencia, porque es como el cuerpo muere, no te lleva, o sea, es como lo que siempre decimos los mexicanos, de que no te vas a llevar nada a la tumba. Ni un puño de tierra. Es 100% real. Sin embargo, la esencia del Día de Muertos está en que el alma perdura, o sea, el alma viaja, pues, y está presente como, no en este plano, pero sí como en otros planos, ¿no? Esa es como la idea. O en la forma que estamos acostumbrados a ver a las personas. Pero así. Pues que siempre estás como de una u de otra forma presente. Entonces creo que por eso ha mantenido, pues, o sea, que está siempre como de moda, la verdad, Día de Muertos. O sea, también sí se ha vuelto una moda. Sí, claro. Porque, o sea, siento que mucho tiempo nos decían de que no festejes Halloween, es del diablo y así. Sí. Pero pues no, o sea, simplemente es otra tradición, que pues no es propia de aquí, pero a diferencia de muchas tradiciones o de muchos festejos que han logrado ir desplazando un poco las tradiciones, usos y costumbres mexicanos, el Halloween jamás ha podido desplazar lo que es el Día de Muertos para nosotros. O sea, es como algo completamente diferente. Pero sí, ahí hay un revoltijo de cosas, porque, el Día de Muertos, como lo festejamos hoy, en estas fechas, no es precisamente de origen prehispánico o mexicano, sino que ha venido siendo una coevolución. El Día de Muertos, así tal cual como se conoce, es una festividad que nació en la Europa medieval alrededor de los años 600, porque se celebraba una misa para Todos los Santos. Ya ven que primero es el Día de Todos los Santos y luego el Día de Todos los Muertos, que es el día que pesa aquí en México, pero también existe el Día de Todos los Santos. Y esta misa resulta que era para
ofrecer como una indulgencia plenaria a todos los mártires que habían muerto en las guerras de conquista, porque pues así era como la iglesia católica crecía a través de la conquista, entonces mucha gente se moría y muchos cuerpos pues ya no se encontraban, entonces se destinó un día, que en ese entonces era el 13 de mayo, para celebrar esta misa y darle indulgencia plenaria, o sea, que estas personas llegaran al cielo, porque eran beatos o eran santos por su trayectoria y por haber dado su vida para la iglesia, pues así, tal cual. Y después surgió como una especie de inconformidad, porque ¿qué pasaba con la gente que no lograba beatificarse? Entonces se hace una misa al día siguiente para todos los muertos. Y así es como nace el Día de Todos los Santos y después Día de Todos los Muertos. Esto se celebraba pues en Roma. Y después resulta que hubo un papa que dijo de que como ellos llegaron a Roma y querían tumbar el Imperio Romano y todo esto, adaptaron también sus espacios. Entonces, lo que se conoce como el Panteón de Agripa, que ya después la iglesia le puso el nombre de la iglesia de Santa María de Todos los Mártires, en ese espacio los romanos rendían culto a sus dioses. Entonces, como para tumbar esta tradición pagana, adoptan ese espacio y le cambian el nombre y ya le ponen ahora el Día de Muertos y la misa se celebra en ese lugar. Ya. Entonces, agarra tanta fama que viene muchísima gente de muchísimos lugares, pero era pleno mayo, o sea, en el hemisferio norte de todo el mundo, en mayo no hay alimento, porque es la temporada de sequía. Entonces, ¿qué pasa? Lo tienen que cambiar de fecha, porque va tanta gente a Roma que no pueden satisfacer como la demanda de esta gente, entonces lo cambian a final de temporada, que sería finales de octubre, principios de noviembre, y ahí se aprovecha una vez más para tumbar una tradición pagana de los celtas, que es el Halloween o el Día de Brujas, que se celebra el 31 de octubre, justo porque para ellos esa era la Nochevieja, ahí se terminaba el año. Entonces decía que todos los espíritus, ahí no se hablaba precisamente de muertos, sino de todos los espíritus, hablando de duendes, brujas, todos los seres. Chaneques. Sí. Todos regresaban como para cerrar el año, a visitar a sus familias, y en ese entonces lo que se hacía era como dejar algo de comida en la cocina y velas prendidas, y así, ¿no? Entonces, para tumbar esa tradición de alguna forma, o para opacarla, la iglesia agarra el 1 y 2 de noviembre para el Día de Todos los Santos y Día de Todos los Muertos. Y así es como llega a esta fecha. Y a México llegó pues junto con la conquista. Cuando se conquista México, pues se prohibieron todos los ritos que tenían que ver con la muerte, porque en México siempre se han rendido muchísimo culto a Sí, claro. a Pues la es que muerte. teníamos el dios de la guerra, el dios de la muerte, la diosa de la muerte. Uh-huh. O sea, ahí estaba precisamente la diosa, no recuerdo bien su nombre, pero precisamente es como la del Mictlán, que es la que se suponía que guiaba a los muertos a través de esa transición al otro mundo. Pero bueno, entonces llegan aquí con toda la opresión que se ejerció, porque es la palabra, se ejerció muchísima opresión, y obviamente se celebra igual el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Muertos, y eso fue una de las cosas que a los pueblos prehispánicos pues sí les hacía sentido, porque era como un espacio en el que ellos podían seguir celebrando a quienes ya habían pasado y como que tenía mucho más sentido que el resto de la cultura católica y todo lo que implicaba la celebración de sus muertos era algo que sí realmente tenían que ver con ellos y que sí lo entendían. Entonces, pues se encarnó y tomó muchísima fuerza. En un principio se celebraba solamente en los templos, en Texcoco, Tlaxcala y la Ciudad de México, que fue el centro, ¿no? Sí. Bueno, es el centro. Entonces, de ahí empieza a tomar tanto sentido, porque era lo único que sí se podía celebrar,
que la gente lo empieza a sacar de los templos y lo empiezan a celebrar en sus casas y eso no pudieron controlarlo. Entonces, aunque la iglesia en un principio no estaba de acuerdo con que se celebrara fuera de los templos porque como era una celebración sagrada y era una misa y todo este tema, se tenía que hacer en el templo, no en cualquier lugar. Sí, y tener como reguladas las cosas que se hacían y no. Pero pues no lo logran. Entonces, evoluciona a lo que ahora conocemos como, pues sí, como la celebración, como los altares. Y en el artículo que leí hablaba de que, o sea, nunca se habían topado como en todas las conquistas que habían hecho, no se había topado los europeos con una fe tan fuerte. Porque la gente aquí en México daba muchísimas ofrendas desde su pobreza, o sea, porque justo dicen así, que eran muy pobres y a pesar de eso buscaban la forma de comprar una cera, o sea, que es una vela, para poder prenderla y, por ejemplo, en lugar de poner ofrendas como vino o cosas así, se ponía el cacao, porque el cacao sabemos que es ceremonial y que tiene una historia en la cultura prehispánica de mucho peso. Uh-huh. Y eso sí. Ha trascendido. De hecho, todavía se toma el chocolate caliente con el pan de muerto, aunque nosotros ya no lo hacemos de forma ceremonial, lo seguimos ejecutando. Sí, se sigue preservando. Uh-huh. Ah, está súper interesante. Sí. Fíjate, yo, o sea, lo que yo sé de la tradición de Día de Muertos es que precisamente en todo el mundo se relaciona de una o de otra forma y precisamente por eso es como muy común que en todo el mundo se celebre el Halloween. Porque por el fin del ciclo de la cosecha, ¿no? Y era cuando estábamos también como a punto de, o sea, se cerraba eso, se agradecía y después era el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, lo que pasaba aquí en México antes de que llegaran los españoles es que pues aquí había como diferentes formas de morir y había formas que eran sagradas y había otras que eran pues, naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se celebraba, pero se celebraba como a todos los dioses. Y no era solamente el 1 y el 2 de noviembre, sino que se empezaba más o menos desde mediados de octubre hasta la primera semana aproximadamente de noviembre. Y lo que se hacía pues era de que se festejaba a todos los dioses y se les agradecía las cosechas de diferentes formas. Una de esas formas eran los sacrificios. O sea, el último día que se hacían los sacrificios era el 2 de noviembre. Y para esas fechas se hacían los sacrificios de personas, ya saben de que en las pirámides y todo y así, y pues ya, supuestamente esas personas no iban al Mictlán, porque todas las personas que tenían como una muerte valiosa para la comunidad, iban directamente al cielo. O sea, ellos decían que se volvían parte del firmamento, parte de las estrellas. Ah, como... porque justo te iba a decir, sí existía el cielo también, pero sí, porque para ellos el cielo... eran las estrellas, porque era lo que te guiaba. El cosmos, como lo más, como el más allá. O sea, esa es la historia que dicen como los pueblos originarios, que creo que es donde más nos podemos acercar y saber cuáles eran las verdaderas, pues, tradiciones, ¿no? Porque obviamente ya con la conquista y ahorita con lo globalizado que está el mundo, pues ya todo se va combinando y se va haciendo como una mezcolanza padre, sí, de hecho, ¿no? es extraño que coincidan precisamente las fechas, pero yo creo que coinciden justo porque han coevolucionado. Sí, sí, sí. Qué chistoso que justo no sé, en 1600 decidieran que el 1 de noviembre y acá también, del otro lado del mundo, el mismo día. Sí, sí, sí. O puede que sí, quién sabe. Sí. Creo que es por eso, por lo del cielo, ¿no? Porque antes, o sea, todo el mundo se guiaba como por el cielo, o sea, como las posiciones, cómo salía la luna, cómo estaban las estrellas. Claro. Y como que así se iban guiando y sabiendo cómo eran las cosas, ¿no? Si lo pensamos, tampoco es que podamos decir que antes de la conquista se hacía aquí el 1 y 2 de noviembre porque ni siquiera teníamos el mismo calendario. Ah, sí, era un calendario diferente. Sin embargo, seguramente, bueno, más bien ya lo dijiste, estaba relacionado con el tiempo de las cosechas. Ajá. Entonces... eran pues como las fechas, ¿no? Ajá. Bueno, el chiste es de que los que morían en la guerra, sacrificados, y las mujeres que morían dando a luz, eran enterradas.
porque solamente esas personas merecían ser enterradas por la manera en la que murieron. Y las personas que se enterraban eran las que su alma trascendía directo al firmamento y se volvían parte de él. Y a los demás los envolvían de que en unos petates y muchas veces los dejaban ahí. Y cuando terminaba la celebración se les incineraba, porque ellos creían que lo importante no era el cuerpo, o sea, sino que era tu alma. Y de ahí viene lo de los altares. Y por ejemplo, los españoles nos enseñaron como la parte de las ofrendas, entre comillas, porque ellos dijeron como de que, es que mira, tiene que ser de esta forma y de esta forma y así, ¿no? Por ejemplo, lo que conocemos como los altares que tienen que ser de 7 pisos, supuestamente. Y pues obviamente sabemos que en la Biblia el 7 pues es un número sagrado. Entonces, pues aquí no era así, o sea, aquí eran como otros elementos. Aquí, por ejemplo, a los muertos les ponían muchas vasijas. O sea, por ejemplo, por eso cuando vas a los museos, siempre hay vasijas como de muchísimos tipos, porque se creía que la llegada al Mictlán duraba 4 años. O sea, no era de que, pues te vas en una noche y llegas. Sí. No, o sea, duraba de que, añísimos. Entonces, por ejemplo, ellos le celebraban a esa persona los primeros 4 años, porque la creencia era que en ese momento se caía como el velo que existía entre los dos mundos y esas personas tenían como el permiso de regresar por lo que necesitaban. Entonces, pues antes no había como tal veladoras, pero se les ponía un ocote para que pudieran prender fuego y les ponían cacao, y por eso el cacao es como muy ceremonial, porque supuestamente el cacao les daba energía, fuerza y luz a su alma para que pudieran continuar el camino. Porque según el recorrido al Mictlán era un recorrido difícil, o sea, no era como... Sí, no era como de que nada más vas caminando y así, era un recorrido en el que había de que ríos, en el que te pasaban como pruebas, retos y así, ¿no? Entonces estaba como difícil que sí pudieras llegar allá. Y la creencia es que pues ahí realmente era el paraíso. O sea, lo que nosotros ahora, que ya fuimos educados católicamente, conoceríamos como el paraíso, porque ese era un lugar donde... Están súper bonitas las creencias porque era como de que había un lugar específico para los niños que morían, precisamente. O sea, donde los árboles, las hojas de los árboles daban leche, donde había lugares especiales para ellos y así. Y para los adultos también, o sea, había como un lugar específico en el Mictlán donde ellos podían estar como en paz, ser felices, reencontrarse con sus seres queridos y así, ¿no? O sea, a ver, pero el Mictlán es el transcurso, ¿no? pero también es el lugar. O sea, okay, allí era un lugar ahí a donde llegaban. Entonces, por eso se les ponía de que, pues que el cacao porque les va a dar fuerza, el ocote para que les diera la luz. Y en las vasijas, que era lo que les comentaba, se creía que ahí tenían que llevar ofrendas. O sea, también les ponían como algo de comida, pero se creía que esas ofrendas eran para los dioses, porque a través del recorrido de los 4 años se iban a encontrar a diferentes dioses en su camino y ellos tenían que ofrendarles algo, o sea, incluso aunque solo fuera la vasija. Pero entonces hacían las vasijas y en algunas vasijas les ponían agua, en otras les ponían como cenizas y así, o sea, les iban poniendo diferentes cositas que ellos creían que les iban como a funcionar. ¿Cómo se llama esto que ponen en los templos en la misa, que lo queman, que lo ponen sobre... ¿La mirra? No, bueno, pues es el incienso, ¿no? pero creo que tiene otro nombre. Ay, el otro día que fui a Puebla compré y no me puedo acordar del nombre. Pero es algo que huele muy fuerte. Bueno, justo me llamó la atención porque yo llegué a una tiendita, ahí a una miscelánea, y tenían unas bolsitas chiquitas y yo, ¿qué es esto? Y ya me dicen, no me dijeron incienso, me dijeron otra palabra. Cuando me acuerdo la digo. Probablemente cuando edite esto ya me voy a acordar. Lo pones en letras. Lo pongo en letras ahí. Copal. Me dijeron de que es que justo ya lo están poniendo aquí porque ya se vienen las ofrendas. Que allá más que Día de Muertos o así, le dicen ofrendas, porque son pues las ofrendas para los muertos. Y me llamó la atención porque estaban ahí de que sus bolsitas, porque todavía se siguen poniendo esas ofrendas, pues no es... bueno, es diferente como lo celebramos acá, que ya es un poco más... Es que ya estamos más
Mezclados, se puede decir. Sí, no, sí, iba a decir globalizados, pero no sé si sea la palabra correcta. Tal O vez colonizados sí. sea la palabra correcta. Corrompidos por el capitalismo, seguramente. Sí, porque también yo sé que en Oaxaca también se celebra de manera diferente, pues. Y creo que es eso. Creo que los lugares donde todavía se toma como mucho en cuenta y se valora el conocimiento de los pueblos originarios, es donde se han seguido tradiciones que son como todavía más apegadas a lo que fue en los tiempos prehispánicos. Y hablando de Oaxaca, hay algo que me encanta las tradiciones que tienen ahí, que es que ellos hacen la comida, o sea, ellos hacen como un recorrido, la verdad no recuerdo de cuántos días, pero es como un momento donde se reúnen los vivos y conviven con los muertos, por así decirlo, ¿no? Porque ellos se juntan a rendir como homenaje a esas personas que ya fallecieron, pero de manera que, por ejemplo, no, pues tenemos un amigo que falleció, nos vamos a reunir y vamos a hacer su postre favorito, su comida favorita. Entonces, a través de ese día, la ponen en el altar y la dejan ahí, pero al día siguiente, o incluso leí y he escuchado de algunas chavas de Oaxaca, de las que escucho podcast, que también se comen esa comida. O sea, puede ser como durante el día, en la noche o al día siguiente, es una comida que consumen. O sea, no es una comida sí, de que se deja ahí. Ajá, y ya y se va a echar a perder. Claro. No, o sea, es una comida que se consume. O incluso lo que lo hacen de alguna manera que es como de que, pues no sé, vamos a hacer todos tamales y vamos a dejar nada más de que un tamal. O sea, no así la super comida. Y tiene mucho sentido porque si consideramos esto de que en realidad lo importante no es la materia, así como lo veían ellos y que por eso los quemaban porque el cuerpo era como que pues lo X, sí. Pues lo que tiene realmente sentido es el hacer la ofrenda, por ejemplo, de la intención de tener tu alimento favorito ahí, de reunirnos en tu nombre, en tu memoria y convivir y todo, más que simplemente decir de que voy y compro, o sea que X está bien, pero voy y compro pan de muerto y lo pongo. Ajá. Que está bien también, pero claro que hace mucho más sentido eso que estás diciendo tú. Sí, porque era el hecho de convivir, de recordarle. De recordar, ajá. Por eso decía que es una tradición viva, o sea, porque es una fecha en la que valoramos y creo que al momento de que estamos haciendo el altar, no es un momento en el que lo vivamos como con muchísima tristeza. No. Siento que cuando estás haciendo el altar de que con tu familia o con amigos para algún ser querido, es un momento que si bien si vives con nostalgia porque es un ser que ya no está físicamente aquí, pero también lo vives con alegría, como con el de amor. Recordar, ajá, de que, no manches, que le encantaba esto, o que alguien trae, no sé, por ejemplo, a mí me parece muy chistoso la gente que le dice que ¿cómo le traes una coca? Si por eso se murió, por andar tomando tanta coca. Sí, justo, el cigarro y el alcohol es como de que, pues no le hace que se eche otro. O sea, y sí es algo que dices de que, güey, pues falleció y se fue y así, pero a la vez es algo que recuerdas como con mucha alegría de que, es que le encantaba hacer esto, a él le encantaba esta comida y así. Y te esfuerzas incluso pues en comprar las cosas, en hacer la comida que le gustaba, en decorarle bonito y así. Y pues al final ya no les ponemos un ocote, pero sí ponemos siempre velas. En el altar. Que simbolizan esa luz que necesitan. Yo ya le voy a poner cacao a mi altar, la verdad. Y de vez en cuando. Es el momento. Ahorita que decías eso, me acordé también de una plática que tuve y después ya me puse a investigar al respecto sobre la celebración de Chantolo, que es justo la fiesta de las ánimas o el Día de Muertos en San Luis Potosí, en Ciudad Valles. O sea, es la fiesta. No es una fiesta como las fiestas patrias, o para ellos la Navidad también es como el verdadero festejo es en esta fecha y es el Chantolo, y justo gira todo alrededor de las ánimas, más allá de, bueno, pues es que las ánimas y los muertos pues, se puede decir que es lo mismo, pero está chido porque justo como dices, es una tradición viviente y que trasciende al capitalismo. Y para mí todo lo que en estos tiempos trasciende al capitalismo es algo que merece
su lugar aparte. Sí, totalmente. Eso está increíble. No sabía que eso se hacía. O sea, siento que lo más común y lo que todos sabemos, que donde también se valora mucho, sin embargo, también se ha gentrificado bastante, pues es en Oaxaca. O sea, que también tienen como tradiciones muy bonitas y que intentan siempre como estarlas preservando y todo eso. ¿Sabes que eso es un tema muy complejo? ¿Tú fuiste tú sí fuiste cuando fuimos a Michoacán? Ah, sí. ¿Cómo se? Pátzcuaro, Sí, a Pátzcuaro y a Janitzio. a Janitzio. O sea, está muy chido, sin embargo, yo personalmente me sentí un poco invasora. Porque de Sí. verdad, a ver, los espacios no están diseñados para el turismo, los espacios están diseñados, o sea, si es un panteón, está diseñado para ser panteón, no para que entremos desfiles de personas a estar viendo ahí. Y yo sí recuerdo haberme sentido incómoda de estar invadiendo el espacio de las personas que genuinamente estaban viviendo su noche de vela con sus muertos en el Ujú. panteón. Sí, sí, sí. O sea, y Bueno, era un panteón, pero había neta tantísimas personas que pisaba sí o sí las tumbas. Eso me era súper, realmente sí. incómodo. O sea, yo las pisaba y yo de que, Sí, perdón, de que perdón, perdón, ya nos vamos de perdón. aquí. O sea, Porque. horrible. Y yo recuerdo muchísimo pasar a un lado de una tumba y que tenía así como todo su cruz llena de cempasúchil y todo, y las velas y así, y estaba un señor también ya mayor, de una tez súper seria, o sea, él estaba ahí presente, pues, no iba él más que a velar a su muerto. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No, o sea, no, no es el espacio para que yo esté aquí. Y creo, y aprovecho, para hacer una invitación a vivir las tradiciones desde nosotros, o sea, justo compartir con nuestra familia, comprar nuestras flores y hacer nuestra ofrenda, hacer nuestro altar y no precisamente tener que ir a consumir algo que las personas no están precisamente buscando vender, pues. Ujú, sí, Se- es- sí, eso del panteón me pareció muy, muy extra. O sea, siento que no tendríamos por qué haber entrado ahí, pero de alguna forma lo ofrecían sí, como, pues como una era. atracción. Y estaba bonito porque las tumbas pues estaban adornadas, obviamente, había muchas velas y así, pero creo que no, creo que la verdad eso era innecesario. O sea, me gustó ir porque creo que aprendes de las tradiciones y Ujú. cómo se viven, porque también ese día, o sea, no solamente es el panteón, también había como muchas muestras de lo que se realiza para esas fechas. Es que no me acuerdo cómo era, pero en el que enseñaban cómo se hacían las redes y como Ajá, un sí, sí, baile sí. y de que para atrapar a los peces y así, eso estaba muy padre. La comida Este, está buenísima, sí. sí, Aparte atravesamos el lago en sí, la, los mejores en la charales que he lanchita, los probado. charales. La señora que No, metía la mano al aceite caliente para sacar los charales y sí. luego las metía agua. Y yo, Estábamos impresionadas, la verdad. Pero, o sí. sea, fue una experiencia muy agradable. Sin embargo, sí creo que cruzamos algunos límites que no debimos haber cruzado desde la ignorancia y todo. Pero a mí sí me hizo esa vez cuestionarme qué representaba para mí el Día de Muertos Sí. y lo que representaba para otras personas también y respetarlo, ¿sabes? Claro, siento que eso porque hubo un punto, bueno, yo en lo particular nunca he ido a Guanajuato en Día de Muertos, sé que Mm. también se pone bonito porque ponen unos tapetes y son como muy, 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 muy bellos. Entonces, Muy bellos. pero esa vez que fuimos, me acuerdo que hubo un punto en el que dije, ay, ya, wow, estuvo increíble, pero ya sáquenme de aquí, ya me quiero ir. O sea, personas borrachísimas, gente así ya en un callejón que Nefasta, no sabías ni sí. qué, todo así excesivamente de que lleno, ya no podías caminar, ya no podías hacer nada, o sea, y aparte de que hacía bastante frío, la verdad, Sí, porque, mucho. o sea, a Janitzio vas pues en la noche, Noche, o sea, noche es en la madrugada. noche, ajá. Y fue como de que, eso fue lo que pensé, o sea, como qué falta de pérdida de la tradición, porque si bien podría ser algo como bien, bien visto, que estuviéramos aprovechando como espacios precisamente
Me acuerdo de eso, ¿no? Había como un patio de una escuela donde estaban las gradas, donde estaban exponiendo como los bailes, la cultura, las tradiciones, las usanzas, como que decía de que, eso está bien padre. Pero ya después, o sea, empezamos a caminar y así como a querer ver y conocer la isla, que es Janitzio, y ya no se podía, la gente estaba como súper tomada y así. Y creo que ahí es donde se pierde como el respeto y donde entra como la parte del consumo, o sea, del consumo excesivo, de querer sí, como de querer hacer todo e invadir todo por creer que Que hay tienes, que vivir la ajá, experiencia y sí, sí, así, sí, o que sí. perteneces o así, no sé, eso ya no me gustó, no se me hace tan padre. No he ido al de Guanajuato, pero supongo la verdad que más o menos puede que Puede se ser ponga parecido. igual, o sea, que se pierda como esa parte de valorar las tradiciones y que en vez de estar difundiendo las tradiciones, nos vayamos solamente al lado del consumismo, ¿no? Así al lado de que, pues, compra, 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 las ofrendas, los alfeñiques, esto, el otro y así. Y sé que hay una parte de la población que si bien se sostiene de eso, creo que también hay maneras de volverlo un poco más, sostenible. Ajá, y bueno, ahí ya podríamos irnos a temas más capitalistas del impacto que tiene, el impacto económico que tiene esta tradición en el país. Perdón. O sea, he estado leyendo y en el 2023 se plantaron aproximadamente 2,000 hectáreas de cempasúchil en México, sin contar Xochimilco. Solamente Puebla, Oaxaca, Guerrero, hasta Sonora, un poquito. Sonora tiene 2 hectáreas. Según el INEGI, ahí están 2 hectáreas. Y se produjeron alrededor de 500 millones de pesos. Son 5 millones de plantas, pero 500 millones de pesos que repercuten directamente en familias, porque es una producción que sigue siendo familiar. Entonces, sí tiene un impacto importante y hay gente que se sostiene de esto, porque a ver, el cempasúchil tradicionalmente se siembra, porque es con semilla, el mero día de San Juan, o sea, el 24 de junio. Probablemente ya no se haga así en todas partes, pero es el día o es en esa fecha cuando se empieza a sembrar. Yo creo que se aprovecha ahí como un poco del tiempo de lluvias y luego ya cuando la planta está más grande, la humedad residual del suelo para que no tenga como que tanta lluvia y no se manche tanto la flor y así. Y bueno, Xochimilco se considera, se cuantifica aparte por el hecho de que su forma de producción es muy distinta, por el hecho de que tienen pues el humedal y tienen demasiada agua. Entonces ahí como que se cocina aparte, pero también es súper importante la producción de cempasúchil en Xochimilco y hay muchísimas familias que se sostienen de eso. Está increíble eso. Bueno, yo me sorprendí porque no sabía que el cempasúchil se utilizaba como para otras cosas. Pensaba precisamente que era como un cultivo de temporada, y que solamente era como para lo de Día de Muertos, ¿no? Hasta que me comentaste que se utiliza Ajá, sí. para otras cosas. De hecho, existen 56 especies de cempasúchil en América y 26 son endémicas de México. Por ejemplo, estas que tenemos aquí, si ustedes nos están viendo en YouTube, este de aquí, grande, es el Terguetes. Teguetes. Tejetes erecta, ¿verdad? Y este de acá también es un tejetes, pero, o tejetes, ¿cómo se pronuncia? Creo que es teguetes. Es que, o Tejetes sea, lunulata, que es otra familia del cempasúchil, que por ejemplo, estas yo las corté en el rancho y la verdad es que son un dolor de cabeza porque son súper difíciles de controlar. O sea, como maleza, crece muchísimo, tú la cortas y rebrota, e incluso si le echas herbicida, rebrota con el herbicida. O sea, es súper resistente y es muy bonita. me Y de hecho encanta. huele muchísimo. Creo que huele más incluso que el cempasúchil. ¿Sí oliste ahorita que la agarré? Sí. Bueno, esta es otra de las variedades que existe, aunque es diferente y es 100% endémica del país. Sí, están increíbles. Porque ahora se vino de moda el cempasúchil chino Sí. y es algo Se que... ha hablado mucho de eso. Y bueno,
Ha habido mejoramiento genético del cempasúchil justamente porque se puede utilizar, por su aroma tan fuerte, se puede utilizar como insecticida. O no precisamente insecticida, sino más bien como repelente y así. Y su color amarillo tan vibrante y precioso se usa para producir colorantes. Entonces ahora se usa desde el teñido de telas, elaboración de repelentes y este tipo de productos. Se utiliza ahora también de forma culinaria porque tiene un sabor muy característico. Y en temas de herbolaria y todo desde siempre, que creo que no es tanto el consumo, pero también como para temas, ¿cómo se dice? Como lo que tiene que ver con... ¿Cosmética? Cosmética, no se me olvidó la palabra. Y por lo tanto se ha buscado producirla y pues China se lo llevó, así como tratando de llevarse a la Virgen de Guadalupe también, se llevaron del cempasúchil y hicieron modificaciones genéticas y lo producen. Sí, ellos producen una variedad que se llama Teguete Espádula, que es Ajá. un poco menos aromático y es de muchos colores, pero precisamente su intención es entrar al mercado industrial como tal. Sí. O sea, Sin embargo, sí se ha visto afectado como el mercado nacional en la temporada de Día de Muertos, porque obviamente que China importa. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen un costo de producción bajo por sus formas de producción que tienen allá y los supermercados lo compran porque es más barato y aumentan sus utilidades. ¿Y qué creen? A los supermercados les importa un cacahuate, nuestras tradiciones, ellos quieren vender flores de cempasúchil. Entonces las traen de allá y las venden en el súper. sí. Y las flores que compras en el súper en su mayoría son chinas, son transgénicas y la ventaja, bueno, digamos como punto a favor de esto es que sus semillas no pueden volver a germinar. Sí, eso está padre. O sea, que no puedes recolectar la semilla o así. Y volver a sembrarla. Y volver a sembrar, o sea, porque ya. eso implicaría un riesgo biológico. Y yo creo que eso está pensado, porque si no, no podrían entrar las flores al país. Sí, claro. O sea, se meterían en una bronca como con lo del maíz, con Sí, el sí, cempasúchil. sería parecido. Pero bueno, eso son especulaciones nuestras, pero sí tiene mucho sentido, pues. Sí, sí, sí. Y aparte está bien. Pero bueno, ya que estamos hablando del cempasúchil, lo que casi es el lema de este podcast, mejor compro en local, o sea, apoyen. La verdad es que en esta temporada, en los cruceros, afuera del panteón, o sea, como que en todas partes En los tianguis. están las familias vendiendo sus flores, entonces creo que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Consumir local. Y si nos gustan muchísimo las flores y tenerlas ahí así, pues lo ideal sería que pudiéramos compostarlas, ¿no? Que es el siguiente proceso, que es de lo que va, o sea, las tradiciones están increíbles y creo que como mexicanos nos encanta celebrar muchas cosas. Y son parte de nuestra esencia, ¿no? Sí, 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 son como parte de nosotros, ¿no? Sí. Por ejemplo, como el de que reunirte con amigos, con familiares, las fiestas, o sea, y no solamente la de Día de Muertos, ¿no? Sino también de que, que el 15 de septiembre, que la Navidad, que el Año Nuevo, El Día de Reyes. el Día de Reyes, el Día de las 20,000 vírgenes y santos, o sea, pues acaba de pasar el de San Judas Tadeo precisamente, Sí. o así, también. Creo que hay cosas que podríamos modificar y estarían, increíbles, como el uso de fuegos artificiales. La verdad, a los fuegos artificiales no les veo un buen sentido, porque sé que afectan a gran parte de la población, o sea, los perros. No, o sea, pero de que perros y niños con habilidades diferentes se ven afectados también por el ruido excesivo que causa, ¿no? Porque, pues, obviamente, en León, cuando fueron las elecciones y ganó la presidenta electa, estábamos en un lugar público, y de la nada se empieza a escuchar así de que, como que tronaba algo, ¿no? O sea, pero está tal el país que yo me asusté muchísimo porque no sabía si eran balazos o cohetes. Porque yo volteaba al cielo y no veía así de que los destellos de los cohetes, ¿no? Solo se escuchaban así como los sonidos. Y es que al principio fueron como 3 así distantes. Y yo así de que ya lista para tirarme al suelo. Y de repente,
ya siguieron como muchos y dije, son cohetes, ganó tal. Pues felicidades, qué bueno. pero inservibles esos cohetes. O sea, yo pensé que fueron por eso, la verdad no me puse a investigar más, pero siento que los cohetes es algo que no nos ayuda en nada. Sí. Están padres, la verdad, a mí sí me gusta verlos, sí se ven bonitos, pero el ruido tiene consecuencias para otras y otras. y y la contaminación que sueltan, o sea, al momento, creo que la verdad son bastantes químicos que no son necesarios y bien podemos sustituirlo por otras cosas. Hasta la extracción de los productos que se utilizan, que son pues químicos y son peligrosos. O sea, y me cuesta decir esto porque aquí en Atoto hay una cultura muy fuerte de los fuegos artificiales y los cohetes, y muchas familias se sostienen de ser coheteros y llevan sus... que también es una tradición, ¿sabes? Es que va un poco más allá, pero bueno, siento que es un tema muy complejo, pero sí entiendo esa parte también de qué impacto tienen y así. Y lo mismo pues con las flores, o sea, está bien, sí consumimos algunas flores o así, pero pues buscar compostarlas, buscar en esos días no utilizar desechables, o sea, cosas de un solo uso, ¿no? Sino que enfocarnos a usarlo de diferentes maneras. O por ejemplo, muchas veces yo sé que nuestras personas mayores son ya de que, ay, ya los desechables, no importa, no pasa nada, para no lavar y así. Yo en esos casos, y cuando me toca, considero que es mi deber usar un plato para todo. O sea, porque creo que si bien, bueno, en mi casa está lo típico, ¿no? De que es la botana y después tu plato fuerte y después el pastel. Entonces es como de que voy a usar este plato para todo. El mismo plato para todo. Ajá, o sea, el mismo plato y el mismo vaso y lo voy a cuidar y así, porque pues bueno, si ya estoy ahí y ya no puedo evitarlo, pues entonces lo voy a usar varias veces. O sea, no voy a usar el plato chiquito para la botana y luego dame otro plato grande para la comida y otro plato chiquito para el pastel, o sea... claro. Y sobre todo como este tema de los plásticos de un solo uso, y bueno, el unicel, que también siento que es algo que ya, o sea, ya estuvo, ¿no? Pero, por ejemplo, el Día de Muertos, lo típico son el papel picado, que es papel picado literal, y ahora ya empieza a salir el plástico picado. Y es como, ok, no hay necesidad, ¿sabes? No. Y a lo mejor decides comprar plástico porque lo vas a poner en exteriores, porque lo que sea, pues entonces guárdalo para el próximo año y así, y no estemos como... comprando y tirando, porque incluso el papel se puede guardar, pero bueno, sí es un poquito más complicado. Pero el plástico sí puedes guardarlo, o ¿sabes qué? Compra papel, porque aparte, esta es otra cosa importante, ahora el papel picado pues se hace en su mayoría con máquina, y antes esto era una tradición también, y se hacía con cinceles, o sea, era como una pila así de papel, y estaban con el cincel así de que pegándole con un marro y haciendo los diseños, y todo era artesanal. Eso me parece súper mágico y súper valioso. Sé que es difícil identificar el origen de las cosas que estás comprando, pero bueno, todo lo que está hecho en China trae una etiqueta que dice que está hecho en China. Y creo que podemos buscar consumir lo que se hace en el país, pero también volviendo a los materiales, pues usar materiales que sean más amigables, ¿sabes? En todos los festejos. Sí. Como las piñatas, que antes las piñatas estaban hechas de papel, periódico y el engrudo que era harina con agua, ¿no? Y ya, súper bien. Y ahora las piñatas están hechas de una sarta de cosas que ya ni se pueden romper, por cierto. Ya ni se rompen. Y aparte, muchísimo plástico, muchísima basura. Sí. Ay, me encantan las piñatas tradicionales. Las que solemos usar en diciembre para las posadas. Sí, las de picos y de papel. O sea, si podemos consumir de papel en lugar de plástico. Sí, entiendo que no brillan y que o sea, pues al final la vamos a quebrar. Ajá. Y se ven también súper bonitas. Sí. Y creo que es mejor. Sí. Es que creo que en eso es en lo que hay que usar nuestra conciencia, ¿no? Yo siento que el punto no es decir de que no, es que no celebren, es que no hagas esto, no hagas el otro. No, o sea, tal vez solo cambiar algunas cosas, modificarlas dentro de nuestras posibilidades, que digamos, pues con esto
estoy evitando esto, ¿no? Porque, por ejemplo, es que el plástico es muy difícil de que se degrade. Sí. En cambio, el papel... no se recicla, esa es la verdad, o sea, se recicla, una tasa muy baja es lo que se recicla, y aparte reciclarlo también tiene su costo y su implicación, entonces... Sí, sí, sí. O sea, pues como hemos dicho, todo tiene un impacto ambiental, tanto como producirlo como reciclarlo. O sea, siempre, ¿no? Siempre va a tener un costo, entonces pues solamente hay que valorar y hay que considerar qué es lo que queremos. O sea, yo también creo que el papel está mejor, se recicla más fácil y todo. Siempre hay que separar nuestros residuos, o sea, creo que ya eso es lo mínimo que sí. podemos hacer. Y del papel picado, yo he visto personas así de que papel picado tejido, eso también se me hace muy padre. Como de crochet, ¿no? Ajá, eso también está increíble. Creo que hay cosas y que hay tradiciones como lo es los tejidos y los bordados, que también a veces como que Que han perdido. que han perdido, sí, que han perdido bueno, más bien que no les damos su valor. Porque, Ajá, y que se va perdiendo como esa tradición de ir haciendo las cosas, ¿no? Sí. Como todo. Por ejemplo, aquí en Atoto hay una tradición de las calles compuestas, ¿te ha tocado? No. Bueno, básicamente es un novenario y se arreglan las calles para que pase la Virgen en la mañana, se hace el Rosario de Aurora, y en la noche es súper padre porque la gente abre las puertas de su casa y te invita a un ponche. Entonces aquí lo que se ha intentado hacer un poco, bueno, por ejemplo, una de mis tías desde hace muchísimo tiempo hacía sus adornos que le llaman el cielo, que son como los flequitos que son todos iguales, blancos o azules, los hacía de plástico, pero los guardó, o sea, yo me acuerdo que usó los mismos como por 8 años, y los bajaba y los doblaba y los guardaba en cajas. Ella tenía papelerías, entonces tenía cajas de estas de las hojas, sí, grandotas, y ahí guardaba todo, y el siguiente año lo volvía a sacar y así. Y luego empezó a haber otra tendencia de hacer los adornos de la calle, porque se hacen como portadas, les dicen que en cada casa ponen un adorno grande, igual en toda la cuadra, con materiales reciclados. Entonces usaban de que los rollos del papel de baño, los conos del huevo, cositas así. Ok, está bien, entiendo que es la tradición y que tiene mucho peso. Busquemos la forma de hacerla menos pesada para el ambiente. Porque, por ejemplo, luego hay otras que se hacen, que están muy chidos los adornos, pero son de tela. La tela no se recicla. Sí, no. Y los colores, o sea, producir los colores de las telas es súper complejo y en su mayoría muy contaminante. Y es una tela que se va a poner y al día siguiente se va a tirar y va a ser de que basura. Sí, no. Entonces, cuidar esos materiales. O, por ejemplo, hay una cuadra donde están las monjitas que siempre ponen la misma. Bueno, no siempre, pero ponen como la misma varias veces y la hacen de plástico, como de popotes y vasitos o así, y la repiten. Está bien. Entiendo sí, que hay que guardarla y que requiere un espacio y todo esto, pero la esencia de la tradición se conserva, porque el chiste es como adornar para que pase la Virgen y todo esto, pero tampoco es que te eches el planeta encima, ¿sabes? Ajá. Y sí, la otra es que casi no se usa, pero yo siempre digo, si van a ir en la noche por su ponche, llévense su termo, o sea, sí, no hay necesidad de que en cada casa a la que vas te den un vaso desechable de unicel, aparte que es un vasito chiquitito y cuando quieres otro te dan otro vaso en lugar de rellenarte el mismo. Llévense su termo, tanto a esta celebración de las calles compuestas aquí en Atoto, como a cualquier fiesta a la que vayas, llévate tu termo, por favor. Sí, yo también siempre pienso eso. O sea, cuando estábamos platicando lo de Janitzio, dije, en ese tiempo si hubiera sabido, pues, seguramente me hubiera llevado un topper y un termo. O sea, porque pues en realidad vas en coche, o sea, llegas de que en transporte y al final ya te vas en la lancha y así, pero sí puedes subir todo. Y dije, ay, hubiera estado increíble que me hubiera llevado un topper, un termo, o sea, porque la verdad es que hacía frío y estabas de que el champurrado, el café, el ponchecito, el no sé qué, ¿sabes? Y en cada lugar pues te dan, o sea, te dan un vaso, entonces mejor con tu termo ya lo vas poniendo así en todas partes. Y si te da asco, con poquita agua lo enjuagas y listo. Entonces está genial. Creo que es bueno y creo que hay muchas cosas que podemos hacer para que ese tipo de celebraciones, de tradiciones, de costumbres que tenemos se conserven, porque la verdad es que son mágicas y son muy bonitas y creo que
todos estemos en cualquier parte de México, las vivimos de muchas maneras, puede que sea de maneras parecidas o de maneras muy diferentes, pero creo que son tradiciones increíbles que sí o sí tenemos que conservar. Y solamente eso, ¿no? Buscar cambiar algunas cosas, buscar generar esa conciencia y decirte que, pues puedo cambiar esto, me llevo mi termo, a lo mejor me llevo mi plato. Congelo lo que sobró, o sea, si de que sobró comida y ya, y no la queremos comer al día siguiente o es mucha, pues congélala, o sea. Justo, o sea. Ya tenemos tecnología como para hacer ese tipo de cosas. Sí. No desperdicien comida, de verdad. Es una de las cosas que más contamina en todas las celebraciones. Se caracterizan porque se desperdicia aproximadamente entre el 30 y 40% de comida. O sea, es muchísimo, o sea, es muchísimo de verdad. Y pues obviamente hay que aprovecharla. A veces es pesado, bueno, en lo particular a veces se me hace pesado en Navidad, comer el mismo recalentado 3 días. Pero sí prefiero a que se eche a perder. Sí me da mucha tristeza cuando se echan a perder las cosas o cuando ya es como de que no, pues ya tíralo, es que ya fue mucho así, como que digo no, o sea, no tengo que O acabar. regálelo, intercámbienlo con sus vecinos, con su familia, de que sabes qué, acá nos sobró pavo, ya nos sobró lomo, pues sabes qué, te va pavo, Tamales, dame lo que lomo, sea. tamales, y evitar que se desperdicie la comida y usar el uso excesivo de plásticos y cosas que son de un solo uso. Sí. Y también en la medida que se pueda cuidar el origen de las cosas que consumimos. Sí, sí, sí. O sea, si esta tradición de Día de Muertos es mexicana, pues procuremos que las cosas que consumamos sean mexicanas porque es lo que va a sostener a las familias que sostienen estas tradiciones. Sí. Que nosotros les consumamos a ellos. Eso está increíble. Cuéntenos, déjenos en los comentarios qué es lo que hacen en ese día, que tal vez ya haya pasado para cuando subamos este video. Así que nos cuentan qué hicieron. Ajá, pero ¿qué tal, no? Porque siento que, o sea, lo que decía, hay como mucha diversidad en todo el país de cómo se viven las costumbres y las tradiciones. Y puede que incluso haya alguien que diga de que, no, pues la verdad yo nunca he puesto un altar, o nada más en la escuela, o en mi casa, o donde vivo somos más como de poner tapetes o así. Creo que de donde yo soy, sí hay mucha gente que pone altares y también hay muchas personas, bueno, como que en las escuelas es muy común que se usen los tapetes, así de que el altar y el tapete, y eso está muy padre. Aunque también me genera un poco de incomodidad los tapetes porque pues se hacen con azúcar, con sal, con arroz, con lentejas y así. Pues al final todo eso también se desperdicia, ¿verdad? Pero bueno, Acá se hacen con acerrín. Eso está increíble. Acerrín pintado y así. Sí, no, de donde yo soy los hacemos con comida. Pues es más, o sea, no más original, es más como se solía hacer antes, porque antes así se usaban esos materiales. Sí, sí, sí. Pero sí, tratemos de evitar el desperdicio de comida. Es que el desperdicio de comida es algo que me trastorna. Creo que es de las cosas que digo, no, es que es demasiado. Pero bueno, ya me iba a decir. Porque ya se va a aventar otro podcast completo. Sí. En otro capítulo hablaremos precisamente de más de esas cosas. Pero síganos, dejen su like. Comenten, compartan con sus amigos, también con sus enemigos si les caemos gordas. ¿Y qué más? ¿Algo más? No, pues nada, gracias por escucharnos un día más.